Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este video vamos a aprender a calcular el valor presente neto de un proyecto de inversión para poder interpretar cuando un proyecto es competitivo, rentable y competitivo, no rentable y no competitivo. Es decir, simplemente para tomar la decisión de si un proyecto se hace o no se hace. Bueno, el valor presente neto o valor actual neto lo que hace es traer a valor presente todos los flujos de efectivo descontados a la tasa del costo de oportunidad del inversionista. Esto quiere decir que todos los flujos futuros del proyecto van a considerarse con el rendimiento que el inversionista ya puede obtener por otros medios. Significa que este inversionista o esta empresa, por sus propios medios o por su propia operación, él sabe cómo obtener cierto nivel de rentabilidad. Entonces él quiere invertir en proyectos que le den el mismo nivel de rentabilidad o mayor nivel de rentabilidad. Si le dan menor nivel, no le va a interesar, mucho menos si el proyecto le entrega pérdidas. Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo para irlo explicando paso a paso, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular el valor presente neto de una inversión que requiere 1.200.000 pesos de inversión inicial. El proyecto va a durar 5 años, ¿sí? 5 años. Y cada año va a entregarnos una ganancia, este proyecto, de 400.000 pesos. ¿Ok? Ok. Vamos a ir aquí haciendo una tabla. Bueno, la tasa de descuento es, como ya habíamos dicho, el rendimiento que el accionista o que el inversionista o el empresario ya puede obtener por sus propios medios, que es al cual vamos a descontar los flujos. Para este ejemplo vamos a decir que el rendimiento requerido por el accionista mínimo es del 9%. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a comenzar aquí poniendo lo que son los años. Empezamos siempre en el año cero porque es el día en que se hace la inversión, el desembolso de dinero, y nos vamos hasta el año 5. Okay. Aquí vamos a poner los flujos de dinero. Los flujos de dinero, pues es el dinero que se mueve cada periodo. En el año cero, pues el flujo sería negativo porque es un dinero que sale. Entonces sería el flujo de inversión en negativo. ¿Sí? A partir de ahí los flujos van a ser de 400.000 pesos cada, cada año. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es traer a valor presente cada uno de esos flujos para poder calcular el valor presente neto. Vamos a aprender a hacerlo por la fórmula y después lo hacemos por la fórmula de Excel que es muchísimo más rápida. Bueno, recordemos que para traer a valor presente neto lo que hacemos es tomar el valor actual y dividirlo por uno más la tasa de interés elevado a la cantidad de tiempo. Entonces sería este valor dividido entre uno más la tasa de interés que sería el 9%, que es la tasa de descuento del accionista, elevado a el tiempo que en este caso ha pasado cero. Aquí es muy lógico saber lo que va a pasar. Como ha pasado 0 años, el valor presente neto de 1.200.000 es exactamente 1.200.000. Copiamos la fórmula en cada una de estas celdas y bueno, nos da que este es el valor presente. El valor presente es traer estos 400 hasta este punto y cuánto valdrían en ese momento. Claro, porque no es lo mismo recibir 400.000 pesos en un año que recibirlos en 5, porque obvio, el que recibes en 5 vale menos que el que recibes en un año. Entonces aquí vamos a calcular el valor presente neto, que sería la suma de todo esto, desde el desembolso hasta los ingresos. Y aquí va lo primero que tenemos que revisar. Nos da 355.860. Cuando nos da un valor positivo,
Si cuando el VPN es positivo, ya podríamos decir que el proyecto va, es decir, que el proyecto es rentable, ¿sí? El proyecto es rentable. Pues, ¿por qué? Porque a valor presente nos devuelve esta cantidad de dinero, ¿correcto? Ok, nos devuelve esa cantidad de dinero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la TIR. La TIR, que significa tasa interna de retorno, para ver el rendimiento real que nos entregó esta inversión. Recordemos que nosotros queríamos un rendimiento mínimo del 9%. Este VPN nos dice que el proyecto es rentable, pero no sabemos si supera nuestra expectativa de rendimiento. Para calcular la TIR lo vamos a hacer por fórmula de Excel, ¿sí? La fórmula es igual, TIR, y los valores ponemos desde la salida de dinero hasta los flujos. Ponemos los flujos de salida y los flujos de ingreso y nos va a entregar el rendimiento real el rendimiento real promedio por año de ese periodo de inversión. Y dice aquí que el rendimiento es de 20%. ¿Ok? Bueno, eso significa que es rentable porque da un valor presente neto positivo. Y al ser la TIR mayor que la tasa de descuento, significa que es competitivo. ¿Ok? Competitivo, pues, significa que compite con nuestras tasas de descuento actuales. Vamos a calcular ahora el VPN con la fórmula de Excel para aprender a hacerlo pues más rápido solo por la fórmula. En un teclado de español la fórmula es BNA y en un teclado de inglés la fórmula es VPN. Entonces nos va a pedir primero la tasa de descuento del inversionista, que para este ejercicio es 9%, y nos va a pedir que ingresemos los flujos de dinero. Pero mucho cuidado aquí, que aquí no se pone el flujo de inversión, es decir, no se pone el flujo del desembolso de dinero. Vamos a seleccionar solamente los flujos de ingreso. ¿Sí? Y a esto hay que sumarle, en este caso sería, sí, sumarle el flujo de salida de dinero. ¿Ok? Y nos da exactamente lo mismo. 355.860. Recordemos que este fue una suma de valores presentes y esta es la fórmula de VPN con Excel. La fórmula lo que está haciendo aquí es traer a valor presente los flujos, pero como este es un valor presente de un flujo que fue un desembolso en el periodo cero, no lo reconocería la fórmula, por lo que hay que ponerlo como simplemente como un más. ¿Claro? Y si esto es, bueno, si el flujo lo tuviéramos aquí en positivo, pues sería con signo negativo, ¿verdad? Si aquí tuviéramos que el flujo es ya, bueno, eso ya depende de cómo interpreten ustedes los signos. Para mí es más fácil explicar que una salida de dinero se interpreta con signo negativo porque es una salida. Y entonces, si lo ponen con signo negativo, aquí lo tenemos que poner como una suma. Bueno, vamos rápidamente a ver lo que pasa si cambiamos el flujo anual de 400 a 300.000. ¿Ok? No, perdón, a 300.000. Ok, como pueden ver aquí, el VPN ya no es rentable, ya me da una pérdida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como me da una pérdida, mi TIR ya no es competitiva. Pero ¿qué pasa con la TIR? Sigue siendo positiva, es decir, la TIR sigue siendo rentable. En términos de tasa de retorno, sigue siendo rentable, pero no es competitivo. ¿Qué significa esta TIR? Que mi proyecto sí genera dinero, pero no genera el suficiente dinero que yo necesito. ¿Ok? Significa que me faltan 33.104 pesos para yo poder conseguir la rentabilidad mínima requerida, que es de 9%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si lo que necesitáramos para este proyecto es entregar cuáles son los flujos mínimos que necesitamos por año para que el VPN sea mínimamente aceptable? ¿Y qué significa eso? Que el VPN sea cero. Eso quiere decir
que mi TIR sea exactamente de ese 9% que yo necesito, ¿sí? Recordemos que ahorita como el flujo bajó, pues mi VPN ya me da negativo, es decir, el proyecto ya no es competitivo, eh, y mi TIR es menor a la requerida, por lo tanto, pues aunque sea rentable la TIR, el proyecto no es competitivo. ¿Esto cómo se haría? Bueno, esto se hace con Excel, con fórmulas de Excel. Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir acá a la parte de datos y vamos a ir a análisis de hipótesis. Lo vamos a hacer nos vamos a ahorrar la parte del solver porque es mucho más fácil por análisis de hipótesis y vamos a ponerle buscar objetivo. Y vamos a decir que queremos definir la celda de VPN con valor de 0. Es decir, pues sí, queremos buscar qué flujos necesitamos para que asumiendo todos los demás datos constantes, el VPN de 0. Y vamos a decirle que la celda que esté cambiando o modificando sea la de los flujos. Ahí está. Como ven, para que el VPN sea 0, es decir, el mínimo flujo que yo puedo aceptar en este proyecto es un flujo de 308.515 pesos por año. Para que el VPN sea 0 y mi TIR sea de 9%. Cuando el VPN es de 0 o más, el proyecto va. Simple. ¿Por qué? Porque si el VPN es 0 o más, la TIR va a ser igual o mayor que mi tasa de descuento requerida. Eso es el fundamento del valor presente neto. Bueno, concluimos. Recuerden el fundamento del valor presente neto, que es que si el VPN es positivo, 0 o positivo, el proyecto va, es rentable y competitivo. La TIR nos dice exactamente lo mismo. La TIR dice si se consigue y se supera la tasa de descuento requerida por el accionista. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y pues nada, no olviden suscribirse al canal y déjenme un pulgar arriba. Y si tienen alguna duda, las estaré respondiendo en la caja de comentarios. Y nada, esto ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.